Bueno, ya empezaremos el último capítulo del curso, que son los circuitos de corriente directa. Hasta ahora hemos casi que preparado todo el camino para ver estos circuitos. Las técnicas que veremos aquí son las dos de la técnica más básica, pero si ustedes ocuparan, por ejemplo, ya son de eléctrica, ya llevaron algún curso de circuitos, cosa que anteriormente no se podía, solo se podía después de física 2, y ocuparan hacer un circuito y lo ven muy complicado por las técnicas que vemos acá, aunque sean técnicas equivalentes, hay como formas diferentes de ver las mismas. Pueden usarlos sin ningún problema. La idea es resolver el circuito. Yo solo enseño la técnica básica de Kirchhoff. Las otras técnicas básicamente son Kirchhoff, pero vistos de otro punto de vista. Yo lo veo muy parecido a como lo ven alguna gente eléctrica, ligeramente diferente a como lo vemos normalmente en física. Entonces, en realidad yo creo que a mucha gente se va a adaptar rápido a eso si son de eléctrica. Entonces, vamos a ver, circuitos de corriente directa. Lo primero que vamos a ver es lo que es la FEM o la fuerza electromotriz. Cada vez que vean la palabra FEM, piensen directo en una batería. La fuerza electromotriz es básicamente la fuente de diferencia potencial. Ahorita veremos esta palabrita, bueno, este par de palabritas, corriente directa. Entonces, ¿qué es la famosa FEM? La fuerza electromotriz. Es una batería, no hay mucho más que decirle. Ya las vimos nosotros. La FEM como tal tiene dos formas de representarse. Una de ellas yo la detesto. ¿Por qué? Porque se confunde demasiado. ¿De qué se caracteriza la FEM? Bueno, aquí tiene el positivo de su potencial, aquí tiene el negativo del potencial. Y esta vez le voy a poner, la voy a anotar por una letra epsilon. Ahorita veremos por qué. También la pueden denotar por este otro símbolo. Lo van a ver muchísimo. ¿Por qué me cae mal este símbolo? Bueno, porque se confunde con el de capacitor. Una barrita pequeña, una barrita grande. Por eso se prefiere usar el de doble barrita. Pero son exactamente la misma cosa. Cualquiera de los dos representa exactamente lo mismo. Pero este otro, el segundo, lo tienden a confundir mucho con el de capacitores. Así que tengan cuidado con él. Idealmente la FEM tiene diferencia de potencial constante. Al igual que la corriente que va a suministrar si el resto del circuito no está cambiando. O sea, no estamos abriendo y cerrando un switch. Bueno, pero lo importante acá es la diferencia de potencial. Bueno, eso es idealmente. Un modelo más real, que es el que viene aquí en el libro, pero, hay un pero siempre, realmente tiene asociada una pequeña resistencia en serie a
siempre a la propia FEM. ¿Eso de qué se debe? Bueno, todo material siempre tiene una resistencia. Por más pequeñito y delgadito que sea el material, siempre va a tener un grosor. Entonces siempre va a tener una diferencia, siempre va a tener una pequeña resistencia asociada a ese material. Entonces, realmente siempre voy a ponerlo acá arribita, delta V de la batería es igual a epsilon. Aquí abajito realmente siempre existe o siempre hay una resistencia la denotan casi siempre con una R minúscula. La resistencia de la propia batería. ¿Es necesaria? No. La mayoría de ejercicios, esta R es tan pequeñita que la vamos a ignorar. ¿Cuánto es? Bueno, depende de la batería. Eso depende de la batería que uno esté comprando. Si uno está comprando una batería normal de control remoto, eso, uno ni siquiera se va a preocupar por eso. En algunas aplicaciones, cuando hay baterías más especializadas, uno sí se podría preguntar cuánto es la resistencia asociada a esa batería y el fabricante le tiene que dar entre comillas, decirle más o menos cuánto es. Entonces, esta R siempre es muy pequeña. Y se encuentra en serie a la batería. O a la FEM. Es demasiado sencillo. La FEM real está compuesta de esto. Un epsilon, que es el que van a tener normalmente, y una R pequeñita. De aquí a aquí, esto es la batería. O la FEM. Voy a ponerle la FEM. ¿Esto qué va a pasar? Aunque todavía no hemos visto circuitos en serie o leyes de Kirchhoff, esta va a ser la batería. De aquí a aquí, esta es la batería o la FEM. Y aquí esta va a ser una resistencia externa. Esta resistencia la acabamos de poner. De aquí a aquí es nuestra batería, esos dos puntos. Ay, una muchacha acaba de decir de que se le fue la luz. Bueno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, este circuito va a compartir todo completamente la misma corriente. La corriente que sale de la batería es la misma que va a recorrer cada uno de ellos. La diferencia potencial que siente este punto, o sea, que siente la resistencia grande, es la misma diferencia potencial que debe sentir la batería. O lo que debe estar proporcionando la batería, pero la batería realmente estaba en estos dos puntos, no en este punto. Así que el delta V que siente él va a ser su resistencia asociada por la corriente total. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que va a sentir la FEM como tal? Bueno, cuando veamos leyes de Kirchhoff, esta regla va a quedar un poquito más visible. El epsilon, o sea, la diferencia de potencial que hay de aquí a aquí, como tal, va a ser igual a la resistencia grande más la resistencia pequeñita por la corriente I. Esto entonces, ¿qué quiere decir?
el delta V va a ser igual a la resistencia total dividida entre, perdón, va a ser la resistencia total por epsilon entre R más R. Ahora sí. ¿Qué hubiera pasado si el R pequeñita tiende a 0? El delta V es igual al epsilon y por lo tanto el delta V va a tender a hacer exactamente lo mismo de lo que está proporcionando la batería. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hubiera estado esta R pequeñita, todo lo que debe proporcionar la diferencia potencial sí viene para acá. Mientras más pequeña sea esa resistencia asociada, mejor para la batería. Casi siempre esta R va a ser muchísimo menor que cualquier resistencia que uno le ponga al circuito. Así que por eso no hay que preocuparse mucho. Bueno, entonces esa R pequeñita casi siempre es pequeña y la podemos ignorar a partir de ahora. Ahora muy bien, voy a justificar el por qué esta ecuación de acá. Porque esta ecuación hasta ahora yo no la he visto. Yo nada más la puse aquí. Estoy diciendo que la resistencia total que ves desde este punto a este punto es la suma de esas dos resistencias. Sí tiene sentido que sea la misma corriente que recorre todo el circuito, pero la resistencia total sea la suma de las dos resistencias. Eso ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esos son resistores en serie. Ok, los resistores en serie van a seguir una regla especial para la suma. Vamos a ver. Entonces, vamos a tener un montón de resistores en serie. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a conectar a una batería. La batería la voy a considerar ideal a partir de ahora. Solamente si el ejercicio lo pide, la batería no va a ser ideal. A veces voy a usar un epsilon como diferencia potencial de la batería. Hay veces que voy a usar el delta V como diferencia potencial de la batería. Eso da exactamente lo mismo. La mayoría de ejercicios aquí en este libro vienen con un epsilon, pero hay veces que sí vienen con diferencia potencial. Así que por eso no nos vamos a preocupar mucho. Ya saben que cualquiera de las dos representa exactamente lo mismo. Ok. Lo primero sería asociar la polaridad a la batería. Recordando que la barra grande siempre representa la polaridad positiva y la barra pequeñita la polaridad negativa. Ok. Toda la corriente que vaya a salir de acá tiene que ser la corriente que vaya a entrar por acá. Eso no hay quite. La batería entonces tiende a sacar su corriente por su positivo. Eso es un tiende. Ahorita veremos circuitos donde eso no va a pasar. Toda la corriente que esté entrando por un resistor es la misma corriente que está pasando por acá, es la misma corriente que está pasando por acá y así. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, toda esta corriente que está entrando acá es la misma de acá, es la misma de acá y es la misma de acá. No va a haber ningún cambio en la corriente. ¿Eso es por qué? Por la conservación de carga. Imagínense que esto fueran como pequeños tubitos. Y esos tubos de resistencia, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Están permitiendo el paso de el fluido. En este caso no es un fluido, es una corriente. Aunque dependiendo de cómo uno lo vea, se puede considerar a veces como los electrones como un fluido. Con ciertas reglas especiales, pero se parece mucho. Para elementos como resistores, por donde está entrando la corriente, siempre voy a asignar el positivo. Y el negativo es por donde estoy asignando la salida de la corriente. Siempre.
Entonces recuerden esa regla. Por donde entra la corriente es el positivo de la resistencia. Si la corriente entra por el otro lado, bueno, estaba hacia el otro lado. ¿Qué pasa si ustedes asignan mal la polaridad de la resistencia? No es el fin del mundo. Si asignaron mal la polaridad de la resistencia, no se preocupen. La propia matemática al puro final se va a adaptar. Las leyes de Kirchhoff, cuando lo veamos, veremos de que esto es simplemente una regla para empezar a sumar diferencias de potencial y ver por dónde entra la corriente. Eso es todo. Por eso no nos vamos a preocupar mucho. Ok, voy a decir que esto tiene resistencia R1, este tiene resistencia R2 y este tiene resistencia R enésima. Es un circuito con N resistores en serie. Quiero saber, entonces, si puedo cambiar todos estos resistores en serie por una única resistencia equivalente, igual como hicimos con capacitores. Ok. Todos comparten la misma corriente. ¿Por qué se comparten la misma corriente? Por conservación de carga. Esa es la justificación. Entonces, por ley de versión de circuitos, sabemos que el delta V de una sola resistencia, por ejemplo, de la resistencia 1, es igual a R1 por la corriente que está pasando por ahí. El delta V de la segunda en la resistencia 2 por la corriente que pasa ahí. Comparten la misma corriente, así que por eso no hay problema. Si continuamos, etcétera, el delta V, la enésima resistencia, va a ser la enésima resistencia por la corriente, pero es la misma corriente. Esto por este lado. Entonces, tenemos todas estas ecuaciones regadas por acá. Ahora ocupamos saber cómo se distribuía la diferencia potencial. Recordemos que cuando dos elementos estaban en serie o más elementos estaban en serie, la suma de diferencias de potencial nos tiene que dar lo que estaba del otro lado del circuito. Entonces, si yo pongo este par de puntos acá que acabo de marcar, la diferencia potencial en este punto es el mismo épsilon. Pero tiene que ser el mismo épsilon de este punto a este punto. O sea, la diferencia potencial de R1, R2, R3, más R enésimo, todas esas diferencias de potenciales tienen que darme la misma epsilon de acá. ¿Por qué puedo justificar eso? Bueno, para evitar hacerlo, la justificación intermedia era lo siguiente. Yo sé que un delta V, que cualquiera, no voy a decir de qué, era igual a menos la integral de E punto dl, perdón, la integral de E punto dl. Si yo hago esta integral cerrada, esto me tiene que dar 0. En el momento en que esa integral empieza y termina en el mismo punto, recuerden que ese es el símbolo de integral cerrada, empezar y terminar en el mismo punto, me tiene que dar 0. Siempre. Así que, si yo empiezo en este punto y recorro todo el circuito en ese punto, bueno, recorro todo el circuito hasta regresar ahí, me tiene que dar 0. Eso quiere decir que el epsilon más todo lo demás me tiene que dar 0. Resumida cuenta, epsilon es igual a delta V1 más delta V2 más hasta llegar a la última
diferencia potencial de la última resistencia. Ok. Si lo reemplazamos por las leyes de Ohm que teníamos anteriormente, esto es R1 por I nada más R2 por I, ya que tiene la misma corriente, más puntos, más Rn por I. Si yo saco la corriente a factor común, R1 más R2 más Rn por I. Pero esto todo, ya ahora sí se puede reemplazar. Solo depende de las resistencias. Esto yo lo puedo reemplazar por una resistencia única. La voy a llamar resistencia equivalente en serie. La resistencia equivalente en serie, cuando nosotros tenemos múltiples resistores en serie, es la suma de todas las resistencias que estén en esa serie. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación para reducir resistores. Si todos los resistores están en serie, le entramos por este lado. Ok, ahora nos toca resistores en paralelo. Recordemos nada más una cosita. Los capacitores en serie eran al revés. Era 1 entre C1 hasta llegar al final, más 1 entre Cn, todo eso a la menos 1. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Los resistores en serie se comportan al revés de los capacitores en serie. De hecho, los resistores en serie se comportan iguales a los capacitores en paralelo. Y los resistores en paralelo se comportan igual a los capacitores en serie. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. Ok, ahora vamos con los resistores en paralelo. Los resistores en paralelo, bueno, ya vimos los dispositivos en paralelo. Entonces, aquí tenemos la fuente de la batería. Yo les dije que cuando habían capacitores en paralelo o dispositivos en paralelo, todos van a compartir la diferencia potencial. La misma diferencia potencial del epsilon está acá. Si este yo lo llamo R1, entonces el delta V1 es igual al epsilon. Si este le llamo R2, la diferencia potencial del 2 es el mismo epsilon. Así hasta llegar a la enésima resistencia. Entonces todos tienen la misma diferencia potencial. Esa es una gran ventaja para nosotros. No tienen la misma corriente. Eso es lo único que nos va a cambiar. Este podemos decir que tiene una corriente 1, una corriente 2, una corriente enésima.
Bueno, entonces, epsilon va a ser igual al delta V1, igual al delta V2, igual a todos los demás, hasta llegar al enésimo. Todos comparten la misma diferencia potencial. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, entonces hay que empezar a dilucidar el por qué justificar que los resistores en paralelo se comportan iguales a los capacitores en serie. Vemos que aquí está entrando una corriente 1, aquí está entrando una corriente 2, y si seguimos hasta el final, una corriente enésima. Lo que está saliendo de la batería se tiene que distribuir a lo largo de cada uno de esos resistores. O sea, el I total o la corriente total se tiene que distribuir en el resistor 1, en el resistor 2, en el resistor enésimo. La carga no se crea ni se destruye. Entonces, toda la corriente que esté saliendo de la batería tiene que distribuirse en cada uno de los resistores. Entonces, aquí viene el I, la corriente 1, aquí viene la corriente 2, y si seguimos hasta el final, viene la corriente enésima. Yo sé que por la ley de Ohm, el delta V de cada uno de esos va a ser igual a la resistencia iésima por su corriente iésima. O sea, si yo estoy en la resistencia 1, y al final esto va a ser el mismo epsilon. ¿Por qué? Porque todos tenían la misma diferencia potencial al estar en paralelo. Entonces recuerden eso, dispositivos en paralelo tienen siempre la misma diferencia potencial. Ya no les estoy diciendo capacitores en paralelo o resistores en paralelo. Dispositivos en paralelo. Todo lo que esté en paralelo tiene la misma diferencia potencial. Muy importante. Entonces, en este caso, será la diferencia potencial lo que es igual en cada uno de ellos. La corriente es lo que va a ir cambiando. Así que voy a hacer eso. En lugar de usar lo que habíamos visto, en lugar de usar la suma de diferencias de potencial, lo que voy a hacer ahora es la suma de corrientes, es la corriente total, lo que esté saliendo de la batería. Recuerden que la corriente total es lo que sale de la batería. Y yo quiero algo de este estilo. Poder reemplazar todas las resistencias por una única resistencia equivalente. O sea, epsilon igual a una resistencia equivalente en paralelo por la corriente total. Yo quiero reemplazar todas esas por una única resistencia que me dé al final la misma corriente total. ¿Ok? Entonces voy a meter cada una de estas ecuaciones acá para hacer eso. Entonces, la corriente total es igual a la corriente 1, pero la corriente 1 sería el delta V1 entre R1, pero el delta V1 es epsilon. Epsilon entre R1, si seguimos así, epsilon entre R2 más, hasta llegar al final, epsilon entre Rn. ¿Ok? Lo que puedo hacer aquí para que esto se parezca a esto, entonces es sacar epsilon a factor común. La corriente total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más hasta llegar al final. Entonces, si mando todo esto a dividir, epsilon es igual a 1
entre R1 más puntos, 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 más 1 entre Rn, todo esto a la menos 1 para que esté dividiendo por la corriente total. ¿Esto qué quiere decir? Esto de acá tiene que ser nuestro resistor equivalente. Entonces el resistor equivalente en paralelo tiene que ser igual a 1 entre, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn, todo a la menos 1. Voy a dibujarlo, voy a borrarle un toquecito para dibujarlo más acá. Entonces, este par de fórmulas que acabamos de sacar van a ser las primeras fórmulas que ustedes van a intentar a la hora de resolver un circuito. La del resistor en paralelo y la del resistor en serie. Es lo primero que ustedes van a intentar hacer a la hora de resolver un circuito. Ustedes tienen un circuito, lo que sea. Sea lo que sea ese circuito, de resistores en serie y en paralelo. Ustedes lo primero que van a hacer es empezar a buscar series y paralelos. ¿Qué es lo único que yo le voy a recomendar? Que si yo tengo un par de puntos de interés, ese par de puntos de interés por nada del mundo los voy a tocar. Aunque esté en serie, no los voy a tocar. ¿Por qué? Porque luego los voy a necesitar, ya que mi pregunta está relacionada con ese par de puntos. Y es muy probable que si a la hora de resolver un circuito me deshago ese par de puntos, entonces voy a tener que devolverme. Hagamos un ejemplo rápido de esto. Nos dicen lo siguiente. Tenemos este circuito. Aquí está el punto A. Y aquí está el punto B. Este vale 1 ohm, este vale 2 ohm, este vale 3 ohm y este vale 2 ohm. Quiero resolver la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Ok. Tenemos ese circuito así como está. Los puntos A y B engloban todo eso. Así que al englobar todo eso no me voy a preocupar. Puedo reducir aquí sin ningún problema. Luego veré cuándo puede ser un problema. Cuando, por ejemplo, yo quiero la resistencia equivalente entre los par de puntos amarillos. Si voy a tener la resistencia equivalente entre ese par de puntos amarillos, no va a ser muy conveniente reducir el de 2 ohms todavía. De hecho, se puede reducir, pero hay que tener mucho cuidado. Si yo tuviera más bien el par de puntos amarillos acá, peor aún, cuando ya hemos resuelto esto, no se puede reducir así como así. Lo que hoy he quedado de acá, con este de acá. Cuanto más atravesados estén los puntos donde uno quiere resolver, es más difícil hacerlo. Así que hay que tener más cuidado. ¿Se puede hacer? Sí se puede reducir. El problema es de que luego me voy a tener que devolver. Hay veces que no voy a tener más opción que hacerlo, reducirlo, quitar el par de puntos del circuito y después devolverme. ¿Por qué? Porque hay veces que estaba tan complicado el circuito que no quedaba otra opción más que eliminar ese par de puntos por un momento y después empezar a regresarse con las corrientes que ya tenía y las diferencias de potencial. De momento solo me voy a preocupar de resistores en serie y paralelo. Lo primero, identificar series. Yo les había dicho, sigue las mismas reglas de identificación de series de capacitores.
Una serie es un dispositivo de 2 patitas o 2 bornes conectado a otro dispositivo de 2 bornes únicamente por uno de ellos. El otro tiene que estar yendo hacia otro lado. No pueden irse conectados. Así que eso es lo que voy a buscar. No pueden haber caminos intermedios. O sea, no puede haber una nueva ruta por ahí. Así que voy a continuar. El resistor 1 está yendo hacia A, así que está yendo a una parte que no me va a interesar de momento. Y hacia este otro lado está yendo al de 2, pero también está yendo al de 3 y está yendo al otro de 2. Así que R1, el resistor de 1 ohm no tiene ninguna serie de momento. Vamos a ver el 2. El 2 va al 1, al 3 y al otro de 2. Así que tampoco está yendo de 2 por acá, no puede haber ninguna serie. Y este otro lado también, misma historia. Hay más de un camino, por lo tanto, no puede haber ninguna serie en este momento en este circuito. Pero vamos a ver los paralelos. El paralelo es un dispositivo de 2 bornes que tengan los 2 bornes conectados a otro. Puede haber más cosas por acá sin ningún problema. Vamos a ver. El de 2 está yendo al de 3 por ambos caminos. No me interesa que esté yendo una parte hacia B. Entonces, ese lado está bien. 2 está en paralelo a 3. Perfecto. Pero 2 también está en paralelo a 2. Por lo tanto, 3 está en paralelo a este otro 2 de abajo. Así que todo esto es un paralelo. Todas esas resistencias están en paralelo. 2, 3 y 2. Entonces, intermediamente voy a cambiarlo. Esas resistencias, voy a despegar este punto acá y este punto acá y voy a reemplazar todo lo que está ahí por una única resistencia equivalente en paralelo. La resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a, vamos a ver, voy a borrar acá, 1 entre 2 ohms más 1 entre 3 ohms más 1 entre 2 ohms. Todo a la menos 1. Bueno, esto se puede hacer directamente en calculadora. Por mí no hay ningún problema. 1 entre 2 más 1 entre 3 más 1 entre 2. Todo a la menos 1. Según mi calculadora, esto da 3 cuartos de R. Pero en circuitos se prefiere darlo en términos de decimales. 0.75 ohms. Perdón, 3 cuartos de ohm. Se prefiere dar en circuitos en decimales por una razón. Una pequeña diferencia en una resistencia no va a ser tan catastrófico como en otras partes de la física. En ingeniería, los ingenieros, una resistencia que vaya cambiando un poquitito, ni se preocupan por eso. Lo dan todo en términos decimales y rara vez lo dan en términos de fracción. Muy, muy rara vez en ingeniería se da algo en términos de fracción. Tiene que ser algo demasiado preciso para que de verdad se tenga que dar en términos de una fracción. Se prefiere darlo en 0.75 y si no logran conseguir una resistencia 0.75, busquen una 0.78 y la mayoría de veces funciona. Entonces, sépanlo que un pequeño errorcito decimal en un circuito rara vez va a ser catastrófico. Tiene que ser una aplicación de precisión para que sí sea catastrófico. Entonces,
casi siempre se prefiere darlo en términos de decimales. Y si no logramos tener exactamente esos decimales, tampoco es el fin del mundo. Cuando vayan a implementar eso en un laboratorio, lo que hacen es que buscan la resistencia más parecida a esa y la colocan. Y luego reajustan el circuito con esa resistencia. Ok, entonces entre el par de puntos rojos, yo voy a reemplazar toda esa resistencia, todos esos resistores, por un único resistor equivalente en paralelo. En esto se recomienda redibujar el circuito siempre. Aquí tenemos un ohm, aquí tenemos 0.75 ohms. Aquí está el punto B, ese punto hay que mantenerlo siempre, y el punto A, ojo, el punto B yo lo voy a mantener siempre. Los dos puntos rojos, lo único que es de que me ayudaron a eliminar los resistores en serie, en paralelo, perdón. Ok, ahí tenemos un par de resistores. Esto es demasiado sencillo, claramente es una serie. Entonces, el R equivalente total del circuito entre los puntos A y B es la suma de estas dos, la de 1 ohm más la de 0.75 ohms. 1.75 ohm. Eso es lo primero que ustedes van a hacer en un circuito, buscar series y paralelos de resistores y de capacitores. Cuando ya no haya más opciones extra en el circuito, lo que toca es leyes de Kirchhoff. Es lo que vamos a ver a continuación. Las leyes de Kirchhoff es lo que nos indica cómo se comporta un circuito. Bueno, resulta que el circuito, cuando ustedes no tienen más opción, no podemos reducir absolutamente nada más porque el circuito es tan complicado que no tiene ninguna serie, ningún paralelo. Entonces, lo que queda es usar la ley de Kirchhoff. Kirchhoff, lo que hizo fue agrupar dos leyes conocidas. Las leyes de Kirchhoff son demasiado sencillas. Déjame ver cómo se escribe, porque siempre se me enreda cómo se escribe. Ok. Las leyes de Kirchhoff entonces nos dicen cómo reducir un circuito. Cómo resolver un circuito, perdón. Reducciones son esto que acabamos de ver. Entonces nos dicen cómo resolver un circuito. O sea, encontrar los delta V's y encontrar las corrientes de cada una de las partes del circuito. Son dos leyes. La primera ley, la ley de mallas o la ley de trayectorias. La ley de trayectorias o mallas. Cualquiera de los dos nombres es equivalente. La ley de trayectorias nos dice lo siguiente. En una trayectoria cerrada de un circuito,
la sumatoria diferencias de tensión o diferencias de potencial de cada uno de los elementos es igual a 0. Perdón acá, es que no sé por qué a veces le da por brincar tanto a la pantalla. Entonces, la primera ley es la ley de trayectoria isomayas. En una trayectoria cerrada de un circuito, la suma de las diferencias de potencial de cada elemento nos tiene que dar 0. Entonces, esto solo se hace sobre una trayectoria cerrada y lo que hacemos es que sumamos la diferencia de potencial de cada uno de los elementos. O sea, yo puedo tener por allá otras salidas, no me va a interesar. Puedo tener por allá, por allá, por allá, por allá. Puedo tener salidas por todo lado. Lo único que me va a interesar es buscar la trayectoria cerrada. Entonces aquí voy a tener delta V1, delta V2, delta V enésima. Entonces, si yo escojo una trayectoria cerrada, digamos esta trayectoria, yo lo que voy a hacer es que voy a sumar sobre cada una de estas diferencias de potencial. Encuentro la diferencia potencial del 1, la del 2, hasta llegar al último. Digamos que esta llegara con un menos primero. No es ningún problema. Bueno, de momento evitemos la polaridad. Ahorita les explicaré mejor la polaridad. Entonces la idea será sumar una trayectoria cerrada. La trayectoria cerrada no le interesa que existan esos cables de salida por todo lado y que vayan a otros dispositivos. Eso no interesa para nada. La trayectoria cerrada, lo único que le interesa es encontrarse con las diferencias de potencial. Pare de contar. Yo puedo hacer trayectorias cerradas en la dirección que yo quiera. Realmente la dirección la escogen ustedes. Así que no hay ningún problema con que lo hagan a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, da exactamente lo mismo. ¿Cuál es el único detalle? Bueno, normalmente hay en un curso 55 estudiantes y 55 estudiantes haciendo trayectorias cerradas en direcciones diferentes. Uno escoge por un lado, otro escoge por otro lado, y cuando pongamos la ley de corrientes, misma historia. Corrientes por un lado y corrientes por el otro lado. Hay que sentarse y resolver el circuito como cada vez que el estudiante haga uno de ellos. Por eso es de que mucha gente prefiere usar una convención cerrada y para de contar. Yo particularmente no tengo ningún problema con eso. Si ustedes hacen un circuito con una dirección o con otra, a mí no me va a interesar. Mientras lo hagan bien, no me interesa que todo el mundo tenga una trayectoria cerrada. Eso es simplemente pereza de la gente que revisa que tenga una trayectoria diferente a la que usaron. Porque hay mucha gente que hace eso. Se casaron con una dirección y para de contar. Lo mismo con con la ley de siguiente, que es la ley de nodos. Bueno, entonces, como ustedes lo Profe, hagan, pero sí. entonces, ¿cómo van a hacer ahora que, digamos, el quiz virtual y eso? O sea, Como es quiz virtual, ustedes escogen su trayectoria y yo no me doy cuenta qué trayectoria escogieron. ok, la respuesta es la Mientras misma siempre. la respuesta, la matemática se va a ajustar a una dirección o a la otra. Si la dirección que ustedes escogieron no era, digamos, la más apropiada, no se preocupen. No es el fin del mundo. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a la ley de trayectorias, no va a haber tantos problemas. Es la ley de nodos la que es un toquecito más problemática. Pero tampoco es problemática, es simplemente que si la dirección de la corriente que ustedes escogieron era al otro lado, no hay ningún problema. Se va a aparecer un menos en la respuesta suya. Pero eso es como ustedes escogieron. Para el quiz es muy probable que les digan
tengo el siguiente circuito, quiero la corriente en este resistor particular y la corriente le dan la dirección de una vez. Eso sí, en ese caso ustedes tienen que escoger la corriente con la dirección que le esté dando el ejercicio. Pero hay muchas veces que en circuitos gigantes ustedes no le van a decir la corriente en qué dirección. Nada más le dicen la corriente en este dispositivo y para de contar. Ve a ver en qué dirección y cuál es la magnitud de esa corriente. ¿De acuerdo? Ya, listo, pruebe. Eso es todo. Ustedes lo único que tienen que hacer es, si no viene en ninguna dirección, ustedes la escogen. Si viene alguna dirección, ustedes bueno, se adaptan a lo que dice el ejercicio. Pero lo importante aquí es de que la dirección realmente no importa. El circuito se va a adaptar, la matemática se va a adaptar siempre y cuando lo hagan bien. Entonces, la segunda ley. La ley de nodos o ley de corrientes. Ah, bueno, no les dije dónde viene esta. Esta cosa, antes de que se me olvide, viene a ser esto. Como es una trayectoria cerrada, entonces delta V es igual a la integral de menos una trayectoria cerrada E punto de L. Pero esto es igual a 0. Esto viene aquí. Ven, no hay mucho chiste. Ya con esto justifiqué esto. Esto nadie lo hace. Ya nadie trabaja con esto. ¿Por qué? Porque esto es bastante complicado. Es más fácil trabajar con esto de arriba. Bueno, esa es la justificación. Voy a escribirlo un poquito mejor. Voy a borrar acá antes de eso. Voy a escribir lo que acabo de poner, pero en forma de justificación. De la misma definición de diferencia de potencial para una trayectoria cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de longitud, esto es igual a 0. Solamente que el ejercicio les diga, sin usar leyes de Kirchhoff, encuentren esto. Eso es el único caso. Eso se hace en cursos propios de electromagnetismo cuando alguien quiere joder a un estudiante. Les dicen, sin usar leyes de Kirchhoff, encuentre el siguiente, no sé, la corriente que pasa de cierto punto a otro punto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, a pesar de que no se puede usar leyes de Kirchhoff, sí, siempre se puede usar la propia definición de diferencia potencial. Esa es la idea. Pero eso solamente como en cursos de electromagnetismo, cuando alguien quiere molestar a un estudiante, hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que toca? Encontrar el diferencial de longitud, ver hacia dónde va el campo eléctrico, empezar a justificar cada parte, recordarse que esto es equivalente a la suma de todas las diferencias de potencial de tal punto a tal punto, etc. Bueno, eso se justifica por eso. Ya está esta ley lista. Vamos con la segunda ley. Entonces, la ley de corrientes o de nodos. En un nodo, básicamente, toda la corriente entrante es igual a toda la corriente saliente. Muy parecido a la ley de
la ecuación de continuidad que habíamos visto al puro inicio del curso. Se puede poner de dos maneras. La sumatoria de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. A mí me gusta más esta. Todo lo que entra es todo lo que sale. No es la única forma en que lo ponen. Hay otra manera. O la suma de corrientes en un nodo es igual a 0. Hay unas corrientes entonces que hay que ponerlas positivas y otras negativas. Ustedes escogen casi siempre cuál es la convención, pero la convención es que lo que está entrando es positivo y lo que está saliendo es negativo. Ese es el único detalle. Esta particularmente a mí no me gusta. Por una razón, porque hay que ponerle un signo a la corriente en una ecuación, pero en otra ecuación hay que quitarle ese signo. Así que yo prefiero no meterme con esta. Prefiero la primera. La primera no hay que ponerle signos a nada. Entonces, ¿cómo se ve esto? Yo ya les había dicho lo que era un nodo. Un nodo era básicamente un cable. Un cable que se va bifurcando. El nodo realmente se define como una unión de varios elementos eléctricos. Esa es la definición más formal del nodo. Por ejemplo, si uno tiene aquí un dispositivo, aquí tenemos otro dispositivo, aquí tenemos otro dispositivo, aquí tenemos otro dispositivo, que vayan a donde sea en el circuito. Ok, esto es de arriba, es un nodo. No me interesa lo que hay en el resto del circuito. Lo único que me interesa es el nodo de arriba. Todo esto es el nodo. Todos estos elementos están unidos en esta posición. Entonces, si un dispositivo tiene una corriente para este lado, digámosle I1, otra I2, I3, y aquí digamos I4, hay dos corrientes entrantes y dos corrientes salientes. ¿Cuáles son las entrantes? I2 y I4. ¿Cuáles son las salientes? I1 y I3. Entonces, I1 más I3 es igual a I2 más I4. Eso es todo. Es bastante sencillo. Esto se justifica por la conservación de carga. La ley de nodos es una conservación de carga, básicamente. Es casi la ecuación de continuidad. Ok. Bueno, ahora la gran pregunta. ¿Para dónde van las corrientes y para dónde van las polaridades de los elementos eléctricos? Bueno, eso ustedes lo escogen. Yo puse las corrientes aquí, así, literalmente, a como me dio la gana. Alguien más pudo haber puesto, empezar a hacer este ejercicio y dijo, no, yo quiero que la corriente 1 sea la única corriente entrante y 2 y 3 y 4 sean las corrientes salientes. No hay ningún problema. Esas son sus nuevas corrientes. Usted trabaja con sus corrientes como usted las colocó. Al puro final, la matemática se va a adaptar. Quedan los circuitos RC. Eso los voy a dejar creo que para otra clase. Por ahora quiero empezar a hacer ejemplos para que empecemos a
adaptarnos a cómo estamos haciendo estos ejercicios. Entonces, lo que quiero ahora es que veamos a ver cómo colocar estas corrientes, cómo colocar las polaridades de los resistores y cómo utilizar bien las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer ejemplos. Este ejemplo es solamente dos resistores en serie. R1, R2, epsilon. Muy parecido al que hicimos al puro inicio de la clase. La pregunta: ¿cuánto es el diferencia de potencial de R2? ¿Cuánto es la corriente que pasa por R2? Esa es la gran pregunta en este ejercicio. Bueno, son resistores en serie y nos está interesando la diferencia potencial y la corriente. Entonces, por nada del mundo vayan a empezar a reducir esas dos resistencias como una resistencia en serie. Se puede hacer, pero después es más largo porque hay que devolverse. La solución es usar las leyes de Kirchhoff. No nos están preguntando por series equivalentes en serie ni en paralelo. Cuando nos está interesando el elemento R2, vamos a marcar un par de puntos donde queremos, y este par de puntos o ese elemento que está acá no lo vamos a tocar por nada del mundo. Entonces, R2 no lo voy a reducir con nadie, a menos de que no tenga otra alternativa. Si no me queda otra alternativa, lo reduzco, pero después me tengo que devolver en el circuito. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es recordar colocar la polaridad de la batería. Aunque la barra grande siempre señala el positivo, siempre es buena técnica ponerle el más y el menos a esto. Segundo, de la batería siempre va a tender, entre comillas, a salir la corriente. O sea, la corriente va a salir por acá, por el positivo, y va a entrar por el negativo. Yo voy a seguir la misma dirección de la corriente. Entonces la corriente está entrando acá y la corriente está entrando acá. Entonces yo voy a, como es solamente una malla, yo sé que la corriente que está en R1 es la misma de R2, así que puedo ponerla así sin ningún problema y quitarle la etiqueta de cuánto es la corriente en esta cosa. Lo siguiente es asignar las polaridades a los resistores. Un resistor natural no tiene polaridad. Un capacitor, entre comillas, no debería tener polaridad. Hay unos capacitores comerciales que sí vienen polarizados, pero es por una construcción especial. Entonces el resistor naturalmente no está polarizado. Solamente va a adquirir, entre comillas, una polaridad cuando uno le mete la corriente. ¿Cómo le escojo la polaridad del resistor? Donde entra la corriente, va el más. Y ven, yo escogí la corriente en esa dirección. Y la puse así. Alguien puede haber escogido la corriente en la otra dirección y no hay ningún problema. Simplemente en la otra dirección van a aparecer un montón de menos por todo lado. ¿Ok? Entonces, primer paso. Colocar las corrientes. Voy a ponerlo. Segundo paso. Colocar la polaridad. A la batería realmente no le afecta que la corriente vaya para una dirección o para la otra. A la batería no le va a afectar porque la batería siempre tiene la polaridad definida.
Lo que sí le va a afectar es a los resistores. Los resistores por donde entra la corriente es el más. Entonces, en resistores, en donde entra la corriente, va el más o la polaridad positiva. En donde sale, va el menos. En general, esto se cumple para lo que se llaman elementos pasivos. Los elementos pasivos son los elementos que no van a aportar energía al circuito. Entonces, cualquier elemento que no aporte energía a un circuito se considera un elemento pasivo. ¿Qué es un elemento que sí que es activo? Las baterías. Las baterías son elementos activos, aportan energía. Entonces, la batería tiene cierta convención. Casi siempre lo que son elementos activos tienen polaridad definida. Casi siempre. Lo que son elementos pasivos, uno le define por donde entra la corriente, es por donde tienen el más. Los elementos activos tienden a sacar la corriente más bien por su más. Vea que la batería entra la corriente por el menos y sale por el más. Eso, entre comillas, es cierto. Pero si hay más de un elemento activo, ahí es donde va a cambiar. Y ahorita veremos más ejemplos de eso. Entonces, cuando el circuito es muy grande, vamos a reducir absolutamente todo excepto la zona de interés. Nuestra zona de interés es el R2. Dado que el circuito es muy pequeño, no se puede reducir nada. Excepto una serie, pero la serie no la vamos a tocar porque el R2 es lo que nos interesa. Entonces, si hay un elemento que nos interesa, ese elemento no lo vamos a reducir. Lo que vamos a hacer es que vamos a reducir todo el resto del circuito, si se puede reducir. Si no, solamente hacemos leyes de Kirchhoff. Hacemos leyes de Kirchhoff, ponemos las corrientes, ponemos las polaridades. Recordamos que la polaridad de los resistores es por donde entra la corriente. En general, esto es lo mismo para cualquier elemento pasivo. Los elementos pasivos son resistores, capacitores, inductores. Y así continuamos con el resto del circuito. Ok. Le voy a llamar a este delta V1 y a este delta V2. Le voy a quitar la etiqueta de R. Nada más le voy a poner 2. El delta V va a tener la zona de mayor potencial en este punto y la zona de menor potencial en el menos. Esa es la idea de buscar los delta Vs. Ok. Y empezamos con las leyes de Kirchhoff. Entonces, ley de mallas. Solo hay una malla. Escojo un punto. El punto que yo quiera. Puedo escoger este punto. Y lo voy a recorrer en esa dirección. ¿Estoy obligado a recorrerlo en esta dirección? O sea, hacerlo así. No. Puedo escogerlo en la otra dirección y da exactamente lo mismo. La ecuación va a ser exactamente la misma. Es la única que puede cambiar la de nodos, pero en este caso ni me voy a preocupar por los nodos, todo comparte la misma corriente. Entonces, empiezo. Recorro el circuito. Me encuentro primero con el más del resistor. Entonces es lo primero que va a venir acá. Me encontré primero con el más. Delta V1 positivo. Continúo. Y me encuentro con el más del resistor 2. Entonces él ya tiene que ir más delta V2. Continúo por el otro lado.
encuentro el menos de la batería. Entonces la batería va como menos epsilon. Y regreso al punto de origen. Cuando salgo de la batería, regreso al punto de origen y ya puedo marcar el 0. Despejo esta. Epsilon es igual a delta V1 más delta V2. No hay más que hacer en esto, porque la ley de corrientes es la misma. Solo hay una corriente que está recorriendo el circuito. No hay necesidad de hacer ley de nodos. Solo sabemos de que es la misma corriente para todo el mundo. Entonces no hay necesidad de hacer de momento ley de nodos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Por qué paso ahí? Vamos. Tercer paso. El tercer paso. Leyes de Kirchhoff. Cuarto paso. Hay que usar las relaciones de corriente voltaje o corriente diferencia potencial de cada elemento. En este caso, lo único que tenemos acá son los delta V's de los resistores. Entonces, en este caso hay que usar ley de Ohm. Versión circuitos. Yo les di dos versiones, la versión completa y la versión circuitos. Delta V1 es igual a R1 por I. Delta V2 es igual a R2 por I. Entonces, voy a meter los delta V's en esa. Entonces, ¿qué hacemos? Epsilon es igual a R1 por I más R2 por I. Epsilon es un parámetro independiente. R1, R2 es un parámetro independiente. O sea, son los parámetros que nos están dando el problema. Y es lo que andamos buscando. Entonces despejo esto. La corriente total del circuito es igual a epsilon entre R1 más R2. Ya tenemos una de lo que andamos buscando. El último paso sería buscar la diferencia potencial de 2. La diferencia potencial de 2 es R2 por I. Pero esto es igual a R2 por epsilon entre R1 más R2. La gente en eléctrica esto le llama divisor de corriente, no sé por qué. Nunca me gustó mucho ese nombre. Pero eso ya sería la respuesta. Yo creo que es porque ellos lo usan mucho una fórmula muy parecida. Bueno, esta clase de fórmula. Yo prefiero hacer leyes de Kirchhoff directamente. Bueno. Esta es el primero. Ahora hagamos algo más complicado porque este ejemplo era muy fácil. En ejemplos de circuitos les puedo pasar circuitos de un libro propio de solo circuitos eléctricos, pero el problema es de que a veces pueden venir inductores o vienen cosas más complicadas. Voy a hacer más bien uno de acá. Me gusta este. Voy a hacer uno que tiene 2 baterías. Este es el ejemplo 14 del Serway. Perdón, el ejemplo 17 del Serway. Dice así, el circuito muestra en la figura, ya lo dibujo.
está conectado durante 2 minutos. Determina la corriente en cada una de las ramas del circuito. B, determina la energía entregada por cada batería. C, determina la energía entregada a cada resistor. D, identifique la transformación neta de energía que presenta el funcionamiento del circuito. Esa parte no entiendo mucho. E, determina la cantidad total de energía transformada en energía interna en los resistores. Bueno, esa parte está fácil. En eso se refiere a la potencia. Recordemos la potencia entregada. Bueno, la potencia de un elemento es delta V por I. En caso particular del resistor, se puede cambiar el delta V por alguna de las, por la fórmula de la ley de Ohm. Da exactamente lo mismo. Lo importante es el potencia es igual a delta V por I. La energía como tal es potencia por el tiempo. De momento solo nos preocupamos por una cosa. Voy a dibujar el circuito. Y ahorita hablamos de esa palabrita que viene acá. La palabra rama. El circuito como tal viene dibujado con este símbolo. Yo particularmente no soy muy fan de este símbolo, pero lo vamos a usar porque aquí viene. Entonces la pregunta va a ser, la corriente de cada rama. Ya vamos a hablar de esa palabra, rama. Estos son 8 ohms. Como siempre, la batería ya siempre tiene su polaridad definida, 4 volts, 12 volts, 1 ohm, 3 ohms, 5 ohms, 1 ohm. Exactamente, ¿qué es una rama? Bueno, la rama en realidad debería venir marcada. Aquí las ramas no vienen marcadas en este circuito. Supongo yo que lo que ellos querían era lo siguiente. Una rama está compuesto por más de un elemento, pero no es una malla. Una rama es solamente una parte de la malla. Yo puedo escoger una rama de aquí a aquí. O sea, lo único que está en esa rama son los 8 ohms. Otra rama la pude haber escogido de acá a acá, pasando por 5, 1 y 4. O sea, mis ramas son el 5 ohms, 1 ohm, los 4 volts de la batería. Otra rama, con ese mismo par de puntos, yéndome hacia el otro camino, 3, 1 y 2. Esa es la otra rama. ¿Por qué se caracteriza la rama? Bueno, muy sencillo, tiene la misma corriente. Así que básicamente lo que quieren que hagamos es encontrar la corriente. Entonces, básicamente esta pregunta lo que está diciendo es la corriente, las 3 corrientes independientes. ¿Cuáles van a ser esas 3 corrientes independientes? O entre comillas independientes. Bueno, las corrientes que salen de las baterías y la corriente que vaya a pasar por el de 8 ohms. Voy a escoger entonces que por acá está la corriente 1, por acá la corriente 2 y por acá la corriente 3. Vean lo que va a pasar. La corriente 1 entrega a este nodo, la corriente 2 viene de acá, pasa por acá y va a pasar por acá. O sea, está entrando al mismo nodo. Y la corriente 3 es lo que se
va por la de 8 ohms, es la corriente saliente de este mismo nodo. ¿De acuerdo? La corriente 1 está pasando por la de 1 ohm y por el 5 ohms. La corriente 2 está pasando por este 1 ohm y por el este 3 ohms. Y obviamente por su batería correspondiente. La corriente 3 solo está pasando por 8 ohms. Pare de contar. Entonces, cuando nos dicen rama, la rama está compuesta en realidad por un par de puntos. ¿Cuáles puntos? Y ahí, en teoría deberían haberlos marcado. Pero como está diciendo cada rama, se sobreentiende que es la corriente por cada parte del circuito. Para de contar. En este circuito no nos están preguntando la corriente, la diferencia potencial en algún resistor. Así que, ¿qué es lo primero y lo más recomendable y lo más sano? Reducir el circuito. ¿Hay series y paralelos? Sí, hay series solamente. La serie es de 5 y 1 ohm y la serie de 3 y 1 ohm. No hay más series, no hay más paralelos. Como no nos preguntan en particular nada acerca de 3, 1 o 5, 1 o el de 8, solamente nos preguntan las corrientes, puedo reducirlo sin ningún problema y no voy a perder información. Así que, en este caso, primero voy a reducir series y paralelos. Bueno, en este caso solo series. Vamos a ver. El de 3 y el de 1. La suma en serie es la suma directa. Queda solamente 4 ohms. El de 5 y el de 1 se suman. Esto solamente queda 6 ohms. Entonces voy a redibujar el circuito. Cada vez que ustedes hagan una reducción, vuelvan a dibujar el circuito. Y obviamente pongan lo que andan buscando. Mantenemos las mismas corrientes que habíamos dibujado al inicio. Y 1, y 2, y 3. Estos son los 8 ohms. Estos ahora son 6 ohms de la suma en serie. Y estos son 4 ohms de esta otra suma en serie. Estos eran 4 volts. Estos son 12 volts. Ok. Ya que estamos manteniendo las mismas corrientes, voy a empezar a asignar las polaridades. Las polaridades, yo les dije, por donde está entrando la corriente, va un más. Más menos, más menos, más menos. La corriente, recuerden que está entrando por acá. Y voy a tener 2 mallas y un nodo. Bueno, voy a tener en realidad 3 mallas. ¿Cuáles son las 3 mallas posibles? Esta, esta y esta. ¿Tengo que hacer las ecuaciones para las 3 mallas? No. Ustedes escogen, en este caso, 2 mallas y un nodo. ¿Por qué? ¿Qué nodos tengo? Tengo este nodo grande, tengo este nodo acá y este otro nodo grande. Los nodos pequeñitos no me aportan absolutamente nada, porque la corriente entrante es I2, la corriente saliente es I2, no aporta nada. Los nodos grandes están dando la misma ley de Kirchhoff. 2 corrientes entrantes y 1 y 2 entrantes, saliente es I3 para el nodo arriba. Para el nodo abajo, la entrante es I3 y las salientes son I1 y 2. Son exactamente la misma ecuación. No me va a aportar nada nuevo. Así que las leyes de Kirchhoff se tienen que usar en conjunto.
¿Qué pasa con las mallas? Hay 3 mallas posibles, pero no ocupo las 3 mallas, solo ocupo 2 mallas y un nodo. ¿Por qué? Porque hay 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3. Ustedes cuentan el número de incógnitas. Y ese es el número de ecuaciones que van a necesitar. Ok, entonces, con el número de ecuaciones que ustedes necesitan, ustedes van a buscar primero los nodos independientes. El nodo de arriba es el único nodo que me aporta información útil. El resto de nodos o me va a aportar la misma información o no me va a aportar información nueva. Entonces el nodo de arriba nos aporta una ecuación. Entonces ya tenemos una de las ecuaciones. Solo ocupamos 2 mallas. Las 2 mallas que ustedes escojan estarán bien. La tercera malla, si quieren la pueden hacer, pero no aporta absolutamente nada de información. Así que la tercera malla que ustedes escojan no va a ser nada nuevo. Como no va a ser nada nuevo, ni siquiera la voy a poner. Es preferible no ponerla. La pueden poner, pero es preferible no hacerlo. Siguiente. Por nada del mundo empiecen a hacer matrices en esto. Yo sé que en álgebra lineal les enseñaron a resolver sistemas de ecuaciones con matrices, pero si se ponen a hacer eso, van a tardar toda la vida. En especial porque aquí les van a salir con decimales bastante feos algunos casos no, la mayoría de casos van a salir con decimales espantosos, van a salir sistemas muy difíciles de resolver y van a salir sistemas muy grandes de resolver. No lo necesitan. ¿Para qué se usan mallas en circuitos? Matrices en circuitos. Para hacer modelos de circuitos, para meterlos en computadora. La computadora puede manejar perfectamente una matriz 100% si fuera necesario. Pero nosotros no nos va a ser nada sencillo hacer eso. Así que vamos de momento a ignorar lo que es matrices y vamos a ignorar, por nada del mundo se les ocurre usar la regla de Cramer para resolver esto. La regla de Cramer es peor, es muchísimo más larga, hay que calcular un montón de determinantes gigantes que no van a aportarme nada, o sea, no me van a aportar velocidad al ejercicio. Ustedes lo que tienen que hacer es aportar velocidad. Ok. Entonces, empiezo. La primera que voy a hacer es la ley de corrientes. Voy a hacerlo el nodo de arriba. Casi siempre es muy recomendable poner el de dónde están haciendo esas leyes de corrientes, pero es bastante obvio aquí que es corriente entrante es I1, corriente entrante es I2 y la corriente saliente es I3. Por lo tanto, I1 más I2 es igual a I3. Ya, una ecuación bastante sencilla. El resto de nodos no van a aportar información nueva. Vamos ahora con las ecuaciones de mallas. La ley de mallas. Hay que escoger entonces 2 trayectorias cerradas. ¿Cuáles trayectorias cerradas voy a escoger? Voy a escoger las internas. Las pueden escoger en la dirección que ustedes quieran. Da exactamente lo mismo. Puedo escogerlas todas las mallas en la misma dirección, si quisiera. Puedo escoger en esta otra dirección, si quisiera. Puedo escoger una para acá y otra para acá, si quisiera. O puedo escogerlas así. Da lo mismo. Por, no sé, voy a escoger esta y esta. Para llevar un poquito de, digamos, orden contra las manecillas del reloj. ¿Por qué así? Bueno, porque quise.
En realidad da lo mismo. Cualquiera que ustedes hubieran escogido está bien. Alguien más puede haber dicho, no me gustan las mallas internas, quiero una malla interna y una malla externa. Está bien. Lo pueden hacer sin ningún problema. No están perdiendo información haciendo eso. La pueden hacer perfectamente. ¿Es recomendable hacer la malla de afuera? Y pueden hacerla. En realidad eso es a gusto del que resuelve el ejercicio. Yo es que me acostumbré mucho a hacer solamente mallas internas, pero se puede hacer la malla externa y una malla interna. Y el sistema me tiene que dar igual. Así que, en realidad, por eso ustedes no se preocupen. Pueden hacerlo como ustedes gusten. Donde vean más fácil, lo hacen. Ok, hay dos mallas. Voy a llamarle esta malla 1 y esta malla 2. Empieza la malla 1 en el punto verde. La malla 2 la voy a empezar también en el punto verde. Entonces ese punto verde es mi punto, mi starting point. Vamos a ver. Lo primero que me encuentro es el 8. 8 ohms y me encuentro su positivo. Voy a poner directamente 8 ohms por I3. 8 por I3. Sigo el camino y me encuentro el menos de la batería. Menos 4 volts. Dado que todo está en el sistema internacional, no le voy a poner las unidades. Y después me encuentro el positivo del 6 ohms. Por el 6 ohms está pasando I1. Entonces, más 6 por I1. Esto es igual a 0. Esa es una manera rápida de agilizar el proceso. Dado que no me va a interesar poner absolutamente nada de los potenciales, voy a ponerlo directamente lo que vale el potencial. 8 y 3, menos 4 volts, más 6 y 1. Y con esto me ahorré mucho tiempo. Por mí no hay ningún problema que ahorren tiempo haciendo esto. Solamente que lo hagan bien. Esto es de la malla 1. Se acostumbra casi siempre a poner la malla donde salen. Entonces voy a borrar acá. De la malla 1 está pasando esto. De la malla 2. La malla 2, vamos a ver, empieza en el mismo punto verde. Me encuentro primero el 6 ohms. Del lado negativo. 6 por I1. Continúo, encuentro primero el positivo de la batería. Más 4 volts. Continúo. Me encuentro ahora el negativo del 12 volts. Menos 12. Continúo y encuentro el positivo del 4 ohms. Más 4 y 2. Y regreso al punto verde. O sea, a mi punto de arranque. Ya puedo cerrar. Igual a 0. Ok. Estas son las 3 ecuaciones independientes que yo ocupo. Ya no ocupo nada más. Todas las variables están acá. Y 1, y 2, y 3. No hay nada más que hacer. Entonces, la idea será lo siguiente. Puedo reducir esto un poquito. Así que voy a reescribir el sistema de ecuaciones. I3 es igual a I1 más I2. La segunda ecuación la voy a redibujar un poquito. 6 y 1 más 8 y 3 es igual a 4. Y esta otra ecuación la voy a poner menos 6 y 1 más 4
I2 va a ser igual a 8 volts. Ok. Yo no tengo ningún problema con que metan estos sistemas en calculadora mientras lo hagan bien, pero justifiquen los pasos. En un desarrollo, cuando el desarrollo es muy largo, por mí pueden poner un sistema de ecuaciones lineales como este en la calculadora. Sin embargo, justifiquen los pasos. Empiezan a decir, bueno, despejando esto, bla, 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 se llega a esto. Usé la calculadora para hacer eso. Por mí no hay ningún problema. Eso en un desarrollo normal. Bueno, en este caso ustedes pueden hacerlo sin ningún problema en la calculadora. En la calculadora, las plateadas tradicionales son modo 5, modo 5.2 para un sistema 3x3. Yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a despejar poco a poco. Vamos a ver. Mi recomendación. Agarren la variable que aparece el menor número de veces y despejen esa variable. Y 1 aparece en las 3 ecuaciones. Es la que más aparece. Y 2 aparece en 2 ecuaciones y 3 aparece en 2 ecuaciones. Y 2 o I3, cualquiera que las dos que despejen, por mí está perfecto. Y 1 la pueden despejar, sí, pero va a ser más complicado. Así que no hay mucho chiste. Alguien podría decir, y si sumo la ecuación 2 y 3, se puede sumar, hacer sin ningún problema. Se desaparecería el I1 de esa ecuación y queda eso. El único detalle es que hay que mantener una ecuación que tenga el I1. Así que se puede hacer, pero hay que mantener una de las dos ecuaciones. Yo prefiero más bien hacer despejes y listo. I3 ya está despejado, así que I3 es la que voy a poner de esta manera. Entonces, I3 la meto en la ecuación 2 y ya la dejo de mantener en nuestro sistema. 6 I1 más 8 por I1 más I2 es igual a 4. Menos 6 I1 más 4 I2 es igual a 8. Este mismo sistema se va reduciendo un poquito. Entonces, de este sistema va a quedar 14 I1 más 8 I2 es igual a 4. Menos 6 I1 más 4 I2 es igual a 8. Si ven que dejo algo perdido, me avisan. Creo que no hay nada perdido de momento. Ok, en este caso, ya son dos ecuaciones con dos incógnitas. Cualquiera de las dos que despejen está bien. Voy a escoger despejar de la ecuación de abajo el I1, ya que está negativo. Quiero despejar ese, simplemente porque está negativo. 4 I2 menos 8. Bueno, vean que todos son números pares. Se podría reducir eso si quisieran. De momento yo no voy a despejar eso. Entre 6 es igual a I1. Lo que hice fue, pasé el menos 6 I1 al otro lado, el 8 al otro lado, despejé el 6 y listo. Perdón, despejé el I1 mandando el 6 a dividir. Ahora sí, ya puedo empezar a reducir los números pares. 2, ¿será conveniente hacerlo? Sí. Por el momento voy a mantener en forma de fracción. Los resultados finales es lo que sí voy a dar en forma decimal. 2/3 de I2 menos 4/3 es igual a I1. Ya eso es todo. Ok. Y lo meto en la primera ecuación. Tal vez no era tan conveniente hacerlo. No, sí. Sí está bien.
Entonces, metiéndolo todo esto en la primera ecuación, esto queda 14 veces I1, pero I1 es 2 y 2 entre 3 menos 4 entre 3 más 8 y 2 es igual a 4. Bueno, debí tal vez reducir esto un poco. Esto queda 7, este queda 4, este queda 2. 7 tercios de 2 y 2 menos 4 más 4 y 2 es igual a 2. Voy a mandar el tercios al otro lado a multiplicar. 7 por 2 y 2 menos 4 más 3 por 4, 12 y 2 más, perdón, igual a 6. 7 por 2, 14. 14 y 2, 7 por 4, 28. Menos 28 más 12 y 2 es igual a 6. 14 y 12, eso hacen 26. 26 y 2 es igual a 28 más 6, esos son 34. Y 2 es igual a 34 26avos. Vamos a ver cuánto da. 1.31 amperes. Listo. Ya con esto me voy a conformar. No me voy a preocupar por ponerlo en forma de fracción. Yo ya les dije un poquitito que vaya cambiando una señal eléctrica en los circuitos. Muchas veces va a ser sin importancia. Tiene que ser un circuito de alta precisión para que sea un cambio con importancia. Y muchas veces los circuitos de precisión son bastante buenos ignorando esas cosas. Son bastante precisos porque tienen sus técnicas de ingeniería para evitarse eso. Ok. Voy a reemplazar ese 1.31 en la primera ecuación. En la ecuación de I1 para encontrarlo. 4 por 1.31 menos 8 dividido entre 6 dice que da I1 es igual a 0.46. Y lo que quedaba era I3, que I3 era la suma de I1 más I2. Vean algo muy curioso. Esta corriente me dio negativa. ¿Es el fin del mundo? No. Yo coloqué las corrientes originalmente I1 y 2 saliendo de las baterías. Pero vea que I1 más bien entraba en la batería. ¿Eso es por qué? Porque la fuente de 12 volts es tan poderosa que obliga a que la batería de 4 volts cambie la ruta natural de la corriente. Entonces la de 12 volts es lo suficientemente fuerte para hacer ese cambio. Eso es algo bastante curioso. Entonces, la de 12 volts es lo suficientemente poderosa para evitar que la de 4 absorba diferencia de tensión. Absorba corriente en lugar de ceder corriente. Entonces, I3 tiene que ser igual a 1.31 menos 0.46. I3 tiene que ser entonces 0.85 amperes. Bueno, por ahora dejemos el circuito hasta acá. La parte B decía la parte de las energías. ¿Cómo se hace la parte B? Muy sencillo. Para la parte B, recordamos que la potencia de un elemento es igual a la diferencia de potencial
por la corriente. Si es un elemento activo, está cediendo potencia. Si es un elemento pasivo, está absorbiendo potencia. Entonces, los elementos que ceden energías, o sea, las baterías, la potencia de la de 4 volts es solamente los 4 volts por I1. La potencia de los 12 volts es igual a los 12 volts por I2. Pero la de 4 volts, al estar absorbiendo energía, estar absorbiendo corriente por el más, se comporta como un elemento pasivo. Así que le voy a poner un menos. Y este menos va a significar que la de 4 volts es un elemento pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Es un elemento que se está comportando parecido a una resistencia. Entre comillas. Se está absorbiendo energía. Entre comillas puede decirse que está cargando la batería de 4 volts. Así es como carga una batería, obligando a que la corriente entre por el más dentro de una batería. Bueno, dejémoslo hasta acá, por ahora. Y yo creo que este ejercicio no lo voy a terminar. Se los dejo a ustedes para que lo terminen. Entonces, por cualquier cosa, como nos preguntan energía, es nada más recordar que la potencia es energía entre el tiempo y el tiempo son 2 minutos. Lo dice el ejercicio. Luego les paso el ejercicio para que lo tengan completo. La otra clase de lo que empezaré son circuitos RC. Ver qué es lo que pasa con un capacitor. Dejémoslo hasta acá. Y nos vemos en la otra clase.